Bien, a ver, buenas noches. ¿Me pueden escuchar? ¿Me Sí, escuchan? ingeniero, se la escucha. Ok, bueno, ahora sí entonces. A ver, vamos a empezar la clase de hoy. En plataforma ya creo que se pudo visualizar la semana número 5, el material principal y el material complementario. Hoy, por favor, los vamos a agrupar en, en grupos de A3 para hacer terminada la exposición práctica de hoy, para que ustedes puedan realizar la parte práctica concerniente a su trabajo. Bien, a ver, hoy nos toca empezar a armar ya la parte práctica de nuestro software, ¿no? Y para eso nosotros vamos a tener que, de alguna manera, entablarnos a algo de teoría, como se nos muestra o nos hemos nosotros mostrado ya en la semana siguiente, ¿no? Entonces, de paso, ¿cuándo es la próxima clase? Es el día miércoles. A ver, vamos a ver. Bien, entonces el día miércoles se está programando ya tu primer control de lectura, teniendo en consideración ya que ustedes tienen una nota práctica, ¿no? Esa nota práctica básicamente es del trabajo que se ha dejado en la tercera semana sobre el ensayo de tipos de arquitectura, ¿no? Terminando las clases, voy a publicar a sus correos su calificativo de tipos de arquitectura. Lo que viene ahora en todo caso es justamente la parte ya práctica de todo lo acumulado en esta fecha, ¿no? Recuerda que para la parte de la arquitectura, nosotros de software, para estar armando la arquitectura, nosotros ya nos hemos valido básicamente de algunos saberes previos, ¿no? Ya en las clases anteriores han estado ustedes de alguna manera cumpliendo con el modelo de diseño. En este caso, ya tienen su modelamiento estructural, es decir, su modelo entre la relación, ya tienen sus entidades, ya tienen sus clases de análisis, ¿no? Ya tienen ya sus componentes, ¿no? Lo que nos falta ahora es justamente eh, verificar el tema de cómo lo hacemos en la herramienta de desarrollo, ¿no? Bien, entonces vamos a compartir la pantalla, ¿no? A ver, terminada esta parte, voy a dar pase a ustedes en el tiempo que reste para que se puedan ustedes agrupar y presentar el avance de su arquitectura y de acuerdo a eso hacemos la lista, ¿no? A ver, vamos a lanzar el Visual Studio. Bien,
Me indican, por favor, si pueden visualizar la pantalla. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, ok. Entonces, lanza el Visual Studio, la versión que estoy utilizando, creo que es la versión... Ah, bueno, ahí está, Visual Studio 2019, ¿no? Con el pack, en este caso, no sé si habrá actualización, porque desde esta versión la he actualizado hace como 3 o 4 días. De repente, si hay más actualizaciones, no lo voy a actualizar ahora porque va a demorar y se me pasa el tiempo, ¿no? Bien, entonces, de aquí en adelante, nosotros, por ejemplo, vamos a crear un nuevo proyecto. Le hacen clic en nuevo proyecto. Tengo entendido, ya que la mayoría de los estudiantes que están en el curso de arquitectura ya tienen conocimiento de, básicamente, de esta herramienta, ¿no? Por eso es la que vamos a desarrollar en esta parte del curso. Bien, a ver, vamos a crear un proyecto en blanco, ¿no? En este caso, por ejemplo, me presenta esta plantilla, esta edición del Visual Studio, ¿no? Acá en este cuadrito ustedes pueden buscar las plantillas de repente que crean conveniente y les sale, ¿no? Recuerden que a la hora de utilizar de repente una herramienta que vaya a desarrollar, en este caso la arquitectura del proyecto, traten de que esta herramienta contemple todos o la mayoría de los procesos de desarrollo de software, ¿no? Que sea una herramienta un tanto potente, ¿no? Tanto que sea software propietario o que sea software, llamémosles libre, entre comillas, ¿no? Que nos pueda de repente también facilitar el uso o el trabajo de repente en tanto colaborativo de algunas, llamémosle así, módulos que ustedes puedan encargar, ya que esto se va a realizar también por ustedes en cuestión de grupo, ¿no? Bien, entonces, lo primero que yo tengo que hacer, voy a empezar a desarrollar desde cero, ¿no? Puedes poner aquí en solución, por ejemplo, solución en blanco, ¿no? Y aquí me van a salir varias, llamémosle coincidencias, de acuerdo a todo lo que está instalado en este paquete, ¿no? En esta herramienta de desarrollo, ¿no? Bien, aquí por ejemplo está, ¿no? Solución en blanco, y una vez que ustedes lo utilicen, se va a poner en esta parte de la pantalla, ¿no? Entonces, como yo ya tengo varias soluciones que he estado haciendo, ¿no? Entonces voy a utilizar esto o el de acá, ¿no? Bien, le hago clic y pongo siguiente, solución en blanco, nombre de la solución. En este caso, por favor, pongan ustedes el nombre de la solución que sea acorde con la investigación que ustedes están realizando en su proyecto, ¿no? En este caso, voy a ponerle yo de repente, a ver, arquitectura de repente, ¿no? Arquitectura 2021, 1, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué empresa? Para la empresa Acme, ¿no? Acme SAC, ya, aquí. Bien, voy a copiar esto. Voy a elegir una carpeta. A ver, vamos por acá. Vaya, casi estoy lleno. A ver, vamos por acá. A ver, voy a poner una nueva carpeta. Arquitectura 2021. 1, por ejemplo, ¿no? Y esta carpeta es la que voy a poner el proyecto. Voy a crear. Bien, creo que ya está listo. Voy a poner este tema aquí. Bien, a ver, pasos importantes de repente para recordar y poder de repente desenvolvernos bien en esta herramienta, solo para que puedan recordar, ¿no? Básicamente,
yo tengo configurado esta herramienta de desarrollo para poderlo desarrollar con el lenguaje de programación en C#, ¿no? Pero si ustedes tienen de repente algún tipo de afinidad, ¿no? Ustedes pueden de repente modificar este tipo de pantalla con exportar o importar configuraciones, ¿no? Acá, por ejemplo, nos dice importar configuraciones de repente de nuestro entorno y nos van a salir varias configuraciones aquí, ¿no? Si es que ustedes desean, yo lo voy a dejar así, no deseo que se mueva, ¿no? Lo recomendable es, en este caso, en la parte derecha, que ustedes tengan de repente el explorador de soluciones y por pestañas, de esta manera, puedan visualizar la mayor cantidad de, llamémosle, de propiedades u objetos que contiene el solucionador de soluciones. En este caso, incluso las propiedades dentro de tu proyecto, ¿no? En el lado izquierdo, por lo general, siempre el cuadro de herramientas, ¿no? Y si vamos a trabajar de repente en cloud, ¿no? El explorador de los servidores, ¿no? Ya en su debido momento nosotros vamos a loguearnos de repente a unos servidores en la nube para hacer de repente estos tipos de desarrollo, ¿no? Entonces, eso es lo recomendable en este sentido. Bien, para empezar, nosotros, como dije en la clase anterior, ustedes ya deben de contar con varios elementos básicos, ¿no? Uno de esos elementos es justamente tu arquitectura de base de datos, ¿no? Que ustedes ya lo deben tener aquí debidamente, llamémosle así, el término, ¿no? Bien validada, ¿no? Tanto las entidades, tanto los atributos, ¿no? Y las relaciones, las cardinalidades para que ustedes puedan verificar. Luego de ello, también ustedes ya deben haber identificado básicamente el dominio de su sistema, ¿no? Haber identificado básicamente dentro del dominio de sistemas todos los requerimientos que básicamente van a dar las especificaciones, ¿no? Y las especificaciones, lógicamente, vayan a dar los casos de uso que nosotros vamos a desarrollar en este tema, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Por lo general, lo que nos indica básicamente la teoría es que nosotros tenemos que en este proyecto, ¿no? Hacer las capas o representar las capas, ¿no? Bien diferenciadas, tanto en este caso, como se llama la capa de datos, la capa de negocio, ¿no? Y la capa de presentación, ¿no? O dicho sea de paso, ¿no? La capa core, ¿no? La capa de repente de infraestructura, ¿no? O la capa de presentación. Bueno, ese nombre todavía aún sigue llamándose de esa manera, ¿no? Entonces, para ello, lo que vamos a hacer nosotros es justamente eso, ¿no? Primero vamos aquí, clic derecho en el nombre de la solución, y vamos a agregar, en este caso, un nuevo proyecto, ¿no? Para nosotros representar básicamente la capa core, ¿no? Recuerden que la capa core es la que va a alojar a las entidades, ¿no? Y en este caso, cuando yo hablo de entidades, justamente vamos a nosotros a mapear, ¿no? Cada entidad y representarla por una clase. El término de mapeo significa eso, ¿no? Representar las entidades, en este caso, eh, por una clase, ¿no? Luego que nosotros hemos de alguna manera terminado de mapear todas las entidades juntamente con sus atributos, ¿no? Juntamente con sus relaciones, juntamente con sus cardinalidades, ¿no? Ahora estos nombres ya cambian, ¿no? En este caso, si hablamos de clases, ¿no? Vamos a tener que generar objetos de la clase, vamos a tener que aparecer los miembros de datos, vamos a tener que aparecer los miembros de método y vamos a tener que aparecer los constructores, ¿no? Luego de eso vamos a tener que aparecer los repositorios. Justamente ya en las lecturas pasadas habíamos verificado ese tema, ¿no? Entonces, necesito una biblioteca de clases. En este caso,
Ya que esta herramienta es una herramienta, llamémosle multiplataforma, vamos a utilizar, aquí tengo bibliotecas de clases de esta librería, ¿no? Y le voy a poner, en este caso, el nombre del proyecto. Por lo general siempre se suele poner el nombre del proyecto, ¿no? Separado por un punto, y en este caso le voy a poner core. Sabes que el core es sinónimo, en este caso, de la capa de datos, ¿no? Muy bien, y le doy crear. A ver, esperemos. Bien, ya tenemos aquí, mira, esta solución, y dentro de esta solución tenemos nuestro primer proyecto que va a representar básicamente nuestra capa, nuestra capa core, en la que vamos a nosotros mapear todas las entidades y vamos a representar algunos repositorios, ¿no? Bien, entonces yo no necesito esta clase, la voy a eliminar porque vamos a empezar de cero. Tampoco necesito que este proyecto sea el proyecto de inicio por ahora, ¿no? Lo vamos a cambiar según vamos avanzando. Bien, entonces, ¿qué es lo que debe de contener esta capa? En este caso, la capa core. Dice la teoría que nosotros debemos de identificar básicamente a las entidades. Entonces, vamos a ser un poco ordenados. A este proyecto le voy a abrir una carpeta y en esta carpeta le voy a poner nombre de entidades, ¿no? Las entidades. Muy bien. ¿Qué más dice? También nos hace mención que aparte de mapear las entidades, nosotros tenemos que hacer los repositorios de las entidades, ¿no? Entonces también de esa misma manera nosotros vamos a agregar entidades, que voy a poner repositorio, ¿no? Repositorio, listo. Ya tenemos nosotros a las entidades y ya tenemos nosotros nuestros repositorios. Bien, ¿qué más nos dice la teoría al respecto? ¿Mm? ¿Qué más? Nos indica también que vamos aparte de la parte de la capa core, nosotros debemos de identificar la parte de la capa de negocios, ¿no? Antes se llamaba capa de negocios, ahora nosotros vamos a añadir un nuevo proyecto, ¿no? Y ahora esa parte se llama infraestructura. ¿Qué tipo de proyecto va a ser? Igual va a ser un proyecto de biblioteca de clases, ¿no? Igual le vamos a poner el nombre de la solución, infra, le voy a poner nombre completo, infraestructura, ¿no? Infraestructura, ¿ok? Y creamos, ¿no? Recuerda que estos términos que se están utilizando aquí en hacer la arquitectura, en este caso de nuestro proyecto, ¿no? Está netamente relacionado con los términos de los modelos arquitectónicos y los tipos de arquitectura que a estas alturas ustedes ya deben de conocer, ya deben de repente tener en claro, ¿no? Todos esos términos. Justamente por ello nosotros estamos especificando un tipo de arquitectura. Ahora me dirán, pero ingeniero, cuando hemos llevado cursos de programación, jamás nos han dicho que debemos de nosotros estructurar un proyecto casi como usted lo está haciendo, ¿no? Entonces, es lógico, sí, porque en esos cursos, básicamente el nivel de, llamémosle así, de programación, no es un nivel no es un nivel avanzado, ¿no? En el curso de arquitectura sí se necesita tener conocimientos de la parte media hacia la parte más, llamémosle, superior. Por eso es que nosotros tenemos que estructurar nuestro proyecto de esa misma manera. No solamente por eso, sino también que recuerda que cuando nosotros hemos llevado el curso de diseño, ¿no? Diseño de software, hemos pasado de repente por dos temas muy importantes. Uno, que se le llama el modelo del diseño,
Y cuando nosotros hablamos de modelo de diseño, siempre tenemos bases sobre qué, sobre el modelo estructural o el modelamiento estructural, y a eso es lo que hago referencia ahora. Del modelamiento estructural nosotros pasamos recién a hacer una especie de, ¿qué cosa? De arquitectura, en este caso del software, es un previo a la arquitectura, y con esas bases de las, llamémosle así, los previos de la arquitectura, las arquitecturas candidatas, sobre eso nosotros diseñamos algunos bosquejos de las interfaces de usuario, ¿cierto? Y cuando ustedes ya tienen las interfaces de usuario, ¿no? Me refiero a las interfaces de usuario gráficas, ¿no? Tanto externas, tanto internas y tanto para el usuario final, es ahí donde nosotros utilizamos diversos componentes como que componentes internos y componentes externos. Todo eso es básicamente el modelo de diseño. Y ese modelo de diseño, recordarás que siempre está ligado al proceso de diseño de cada una de estas etapas. O sea, para hacer este diseño de datos, tú has seguido un proceso de diseño. Para hacer el diseño, en este caso, de la arquitectura, la que estamos haciendo ahora, también vas a guiarte por un proceso de diseño de la arquitectura. Y para hacer de repente el diseño de la interfaz gráfica, también has seguido un proceso de diseño de la interfaz gráfica de usuario, ¿no? Tanto de la interfaz gráfica interna y tanto de la interfaz gráfica externa. Y de la misma manera, cuando hablamos de componentes, tú has seguido un proceso de diseño de componentes internos y externos para el cual nosotros hemos tenido básicamente realizar esta estructura. Y ahí, por ejemplo, si nosotros estamos desarrollando un software orientado a web, ya se habla pues, ¿no? del backend y se habla de repente del frontend, ¿no? Cosas que iremos viendo conforme avancemos el tema. Entonces, ya tenemos core, ya tenemos infraestructura y viene la otra parte, ¿no? Viene un tema que también nos habla de la teoría, de las capas, en este caso, de presentación. ¿Cuántos tipos de capas de presentación podemos nosotros poner aquí? Las que ustedes deseen, ¿no? Podemos poner aquí, por ejemplo, vamos a comenzar, porque en clases anteriores me hice todas las interfaces y como que se marearon. Vamos a empezar de lo más, llamémosle así, clásico, y vamos a seguir subiendo conforme la arquitectura se va haciendo un poco más compleja, ¿no? Entonces aquí nos faltaría la capa de presentación. Y recuerda que la capa de presentación, como decíamos en la teoría, puede estar representada de la interfaz gráfica de repente orientada a desktop, o de la interfaz gráfica orientada de repente a algún diseño en web, ¿no? O de repente a un diseño mobile, o de repente orientada a básicamente a services, ¿no? O a servicios, ¿no? Y cuando hablamos de esos temas, de programación tanto de web y servicios, ya el tema se torna un poco complejo porque no solamente has de utilizar una sola herramienta, ¿no? Has de utilizar de repente otros componentes un tanto externos para que puedas tú cumplir, en este caso, los requerimientos que se te pueden haber solicitado al inicio del desarrollo o del proceso de desarrollo de software, ¿no? Entonces, vamos a agregar un nuevo proyecto. Podríamos empezar, aquí tengo, por ejemplo, una aplicación en Windows Phone, ¿no? Igual, le voy a llamar mismo nombre del proyecto y le voy a poner acá test. Esto va a ser el desktop, ¿no? O el escritorio. Es top Win. Ya está. Y le damos crear. A ver, ya. Cierro esto. Aquí está, desktop UI. Voy a hacer que esto sea de repente para empezar nuestro proyecto de inicio, ¿no? Este proyecto que he añadido, por ejemplo, es uno orientado a escritorio, pero recuerda que nosotros estamos en arquitectura, ¿no? ¿Por qué estoy poniendo de repente un desktop? También podría poner uno que esté orientado a web, no hay ningún problema, ¿no?
podríamos hacer agregar nuevo proyecto. Y le voy a poner, aquí tengo una aplicación, por ejemplo, orientada a web, ¿no? O esto es en multiplataforma, ¿no? Y esto es en una plataforma, llamémosla así, monousuaria, no, perdón, una plataforma web, ¿no? Y, por ejemplo, podría yo agregar así. Y le puedo poner, en este caso, web, ¿no? La interfaz gráfica en web, ya está. Aquí podríamos nosotros verificar ya, ¿no? Que cuando hablamos de entornos, básicamente a web, ya nos están pidiendo patrones de desarrollo, ¿no? En este caso, podríamos utilizar, por ejemplo, ¿no? Un patrón de desarrollo en MVC, ¿no? Bueno, dejamos esto por aquí. En autenticación la dejamos y podemos crear, ¿no? ¿Listo? Bien, ¿no? Tenemos ya otro tipo de proyecto. Miren, esto es la capa core, esto es la capa de infraestructura, esto es la capa de presentación, ¿no? Acá, esto es una capa de presentación y esto también es una capa de presentación, ¿eh? Esta capa de presentación está orientada, por ejemplo, a la intranet, ¿no? Porque básicamente todas las soluciones, en este caso orientadas a desktop, siempre van direccionadas a la intranet dentro de las organizaciones. Todo lo que es caso web, ya básicamente son netamente orientadas al Internet, ¿no? O sea, fuera de la institución para que se puedan comunicar, ¿no? Así ustedes pueden de repente seguir añadiendo los tipos de soluciones que van a utilizar justamente para este tipo de proyectos y de arquitecturas. Recuerda que, ¿no? Recuerda que si es que yo estoy haciendo, por ejemplo, un desarrollo en web, ¿no? Algunos confunden, ¿no? Confunden este tema. Pero ingeniero, por ejemplo, este tipo de solución, ¿no? Este tipo de solución, por ejemplo, miren, este tipo de solución acá en web, trae adentro de su, llamémosle así, estructura de proyecto, ya trae qué cosa, por ejemplo, aquí, ¿no? Models, content y view, ¿no? Por eso le llaman el modelo vista controlador. Aquí está, les digo CMV, MV. Como que de repente este proyecto ya tiene ese tipo de estructura, me dicen que ya no es necesario, por ejemplo, separar las capas, en este caso, porque este tipo de proyectos ya lo administra de esa manera, ¿no? Pues Pues yo les digo, pues no, es una equivocación muy grande, ¿no? La teoría no nos dice, ¿no? Que dentro de un solo proyecto nosotros tendríamos que albergar básicamente, ¿qué cosa? Los MADs. MADs por lo general es la carpeta donde administran, ¿no? O crean toda la parte de- del modelado, en este caso, de tus entidades, ¿no? O sea, el mapeo lo ponen ahí, ¿no? Y de repente en las vistas, ¿no? Ya hacen todo lo que es HTML, ¿no? CSS y un poco de Java para hacer llamémosle así, el Mate, ¿no? Entonces, no es tanto de esa manera, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a trabajar en una arquitectura, nosotros tenemos que hacer que todo este proyecto, ¿no? Consuma, ¿no? ¿Qué cosa va a consumir? Justamente esto, pues, ¿no? Para eso estamos haciendo esta arquitectura, pues, ¿no? Todos los proyectos, llámese en desktop, o llámese en web, o llámese en services, todos estos proyectos deben de consumir justamente las entidades que están en la capa
de datos, ¿no? Deben de consumir básicamente los repositorios que están también aquí, se me pasó, ¿no? Los repositorios que están acá, ¿no? Y más aún todavía, antes de que consuman, en este caso, llamémosle las entidades, básicamente van a tener que ir, a ver, un ratito, me equivoqué de proyecto, acá, esto tendría que haber expandido, ¿no? Van a tener que, acá, van a tener que primero ir a la parte de infraestructura, ¿no? O sea, a la parte de negocio, ¿no? Y si lo entiendes así, y este señor va a ir recién, ¿a dónde? A las entidades, y las entidades quizás a algún repositorio. El flujo de comunicación que nosotros vamos a tener básicamente en esta arquitectura va a ser así, ¿no? Que me preguntarán, pero ingeniero, no, mucha vuelta, que no sé qué, que no es eso la teoría te dice así, ¿no? Más bien, lo que no está permitido y lo que más comúnmente, o lo comúnmente que se hace a la hora de desarrollar estos tipos de, llamémoslo así, de software, es que la mayoría por evitar de repente, vas a evitar, no sé, llamémosla ahí, la facilidad, llamémosla así, ¿no? La facilidad que hace que de los proyectos, ¿no? De cada proyecto que en este caso se está desarrollando, o sea, de este proyecto, en este caso, a ver, caramba, a ver, de este proyecto, por ejemplo, ¿no? Lo primero que hacen es se van de frente a dónde? De frente a leer a la entidad, ¿no? De frente. Pues no es así. No puedes ir a comunicarte desde tu capa de presentación de frente a la entidad, ¿no? ¿No? Entonces, no se puede hacer eso. Y no estoy diciendo que no se pueda, sí, no, se puede hacer eso, pero estás atentando contra la seguridad, en este caso, de tu proyecto. Recuerda, estoy haciendo este tema, ¿no? Quizás cuando nosotros hablamos básicamente de proyectos orientados a la intranet, ¿no? También se hace lo mismo, se van de frente a la entidad, ¿no? No, pues, ¿no? Ahí, por ejemplo, eres susceptible a que te hagan de repente algún tipo de atentado contra tu base de datos, ¿no? Tengan cuidado con ese tema. Aquí no vamos a hacer este tema. Esa parte no va a pasar a desapercibir y nosotros vamos a tener que desarrollar justamente como nos dice la teoría, ¿no? Aparte de eso, aparte de atentar con la seguridad, recuerda, ¿no? Que cuando nosotros vayamos a pasar, y en este caso, el ingeniero de calidad, ya cuando lleves el curso de calidad, ¿no? Te va a pedir justamente la separación por capas. O sea, te van a pedir esto, te van a pedir la infraestructura y te van a pedir básicamente qué cosa, todas las interfaces, en este caso que tú hayas desarrollado para este proyecto, o sea, estas son dos interfaces, ¿ah? Son interfaces, en este caso, para el usuario final, ¿no? O es la capa de presentación, pero estas son una orientada a la intranet y una orientada, por ejemplo, al Internet, ¿no? Te van a pedir que justamente cumplas esos parámetros y son criterios de calidad para que ustedes puedan hacer de repente algún tipo de pruebas. Puedes hacer pruebas de integración o puedes hacer de repente pruebas unitarias. Mientras que tú no tengas de repente esta estructura, cuando el ingeniero de calidad te pida, sabes que estos atributos, pues este software no va a pasar ningún criterio de calidad. Por más, escucha, por más que este software que haya producido con esta arquitectura funcione, ¿no? Recuerda ese tema, ¿no? Entonces, lo voy a dejar acá, ¿no? Voy a dejar acá. Voy a tener, digo, en este caso, pueden ustedes seguir añadiendo más soluciones o más capas de presentación, si los puedes llamar así, a este proyecto, de tal manera que todas las que tú vayas a incluir deben de consumir básicamente la parte del core que nosotros vamos a referenciar, ¿no? Bien, hasta ahí. ¿Hay alguna consulta? ¿Consultas?
¿Ninguna? A ver, por ahí escuché un tilín. A ver, vamos, regresamos. A ver, Álvarez, te escucho. Sí, ingeniero, buenas noches. He visto que respecto a la estructura, lo separan la capa entidades y el repositorio en distintas capas o en distintos A proyectos, ver, en ciertos proyectos. ¿a cuál te refieres? ¿A esta? ¿A Entidades, esta parte? sí, hay, ¿Ah? lo dividen, Esto es entidades en un nuevo proyecto y repositorio en otro. esto no es un proyecto, es una No, carpeta. sí, por eso, pero he visto en algunos proyectos que lo separan, ¿no? Y quería preguntar por qué. ¿Cuál separan? Esta parte de acá, de Sí, las de entidades entidades, sí. Eso en un y proyecto y repositorios. repositorio en otro proyecto. A ver, vamos a recordar algo. Cuando nosotros empezábamos las clases, dije, ¿no? Hay mucha teoría en este sentido. Ay, un ratito. ¿Me escuchan? Sí, Sí, ingeniero. ingeniero. Ah, ya, ok. Ya, decía, ¿no? Antes, esta parte de acá, voy a volver a marcarla. Esta parte de acá, el core, no se llamaba core, ¿cierto? Le llamaban, ¿qué cosa? Capa de datos, ¿no? En algunos otros casos ni le ponían en la arquitectura, ¿no? No le ponían, por ejemplo, nombre del proyecto punto datos, ¿no? No le ponían, sino le ponían entidades. Y lo que era el repositorio, ¿no? Y lo que era el repositorio en este caso, no le ponían como tal, y ellos solían de repente pasar a otro, llamémosle así, a otro proyecto, ¿no? El repositorio, ¿no? Pero, ¿qué dice? Yo les pasé una lectura, la segunda o la tercera semana, si mal no recuerdo, sobre los repositorios. ¿Qué cosas son los repositorios y para qué existen los repositorios? ¿No? Los repositorios, básicamente, llamémoslo así, son algunas clases que van a controlar, básicamente, aquí a las entidades. ¿Y qué cosas son las entidades aquí? Las entidades ahora son clases, ¿no? Y en ese sentido, no había, en ese, llamémoslo así, ¿no? En ese tiempo no habían repositorios, solamente habían, ¿qué cosa? Entidades, y en otro proyecto, los supuestamente repositorios en el que se asemejaba, ¿qué cosa? Acá, a la infraestructura que se llamaba negocio. O sea, toda la programación, todo lo que era programación, ellos le llamaban negocio, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a mejorar ese tema de arquitectura porque ya les dije, ¿no? Aparte de que nosotros vayamos a hacer una arquitectura, ¿no? Tenemos que cumplir ciertos criterios de calidad, ¿no? O sea, este proyecto no solamente está dirigido por hacer, ¿sabes qué? Separo las capas, y aquí están las capas, y ya, bueno, programamos por programar. No, señores, no es así, ¿no? Debemos, en este caso, respetar lo que dice ya ustedes como teoría tienen. Dentro de las entidades siempre tiene que haber los repositorios, y los repositorios, señores, no es de repente programación. ¿Qué cosas son los repositorios? Eso también ya lo han visto ustedes básicamente en el curso de programación, ¿no? Que han ustedes llevado, por ejemplo, programación orientadas a objetos, y dentro de los repositorios nosotros tenemos a las interfaces, ¿no? No son las interfaces de usuario, por favor, no me confundan, son las interfaces que dentro de ellas vamos a tener que firmar a cada una de las entidades, ¿no? ¿Y por qué? ¿De dónde viene esta, llamémosle, de dónde viene toda esta teoría? Recuerda que teoría de clases, ¿cierto? Las clases básicamente es una especie de contrato, una especie de arquitectura, una especie de estructura en el que nosotros definimos ciertos, llamémosle así, datos, ¿no? Luego nosotros vamos a replicar, ¿no? Mediante los objetos, y a ese proceso se llama instanciar los objetos de una clase, ¿no? En otras palabras, las clases van a administrar a los objetos, ¿no? Pero, ¿qué pasaba en ese momento cuando solamente, o sea, solamente no existían los repositorios y solamente las clases, o sea, me refiero a esto, las clases administraban los objetos? ¿Qué pasaba?
que cuando hablábamos de ámbito, la mayoría de las personas, en este caso, podían ejecutar las clases sin distinción alguna. Es decir, recuerda que las clases, llamémosle así, ¿no? Tienen miembros de datos y tienen miembros de métodos. Y los miembros de métodos justamente son básicamente las operaciones que nosotros vamos a realizar en cada una de las clases. Si yo ejecuto una operación de una clase, estoy haciendo de repente una consulta a la base de datos y todos iban a esas operaciones. ¿Quién controlaba, en este caso, en esas arquitecturas, quién controlaba que una operación se ejecute o quién no se ejecute? Y eso por la clase. A eso ya te está haciendo recordar, señores, ¿qué cosa? Tu teoría de acoplamiento y cohesión, ¿no? Es por eso que como no había nadie que controle a las clases, recién aparecen las interfaces. Entonces las interfaces ahora controlan a las clases, justamente ¿para qué? Para que haya algunas operaciones solamente para que se ejecuten o algunas operaciones de repente que ni siquiera existirían, ¿no? Entonces, en ese sentido, aparecen los repositorios dentro de, llamémosle así, de la capa core, sin descuidar justamente esta parte de la infraestructura, ¿no? Y si nosotros hablamos de infraestructura, recuerda, ¿no? Que ya no solamente basta con la capa de negocio. La negocio solamente era, ¿qué cosa? Todos los métodos que se iban a implementar, ¿no? Y se ejecutaban, pero en la parte de infraestructura ya va más ligado, ¿qué cosa? Al modelo arquitectónico, ¿no? Que de repente aquí no solamente vamos a tener que poner los métodos, sino también que vamos a definir el tipo de infraestructura que nosotros vamos a tener que diseñar, ¿no? Entonces, hay que ver este tema. Entonces, los que de repente ponían esto a otro proyecto es porque todavía no se consideraba, llamémoslo así, las interfaces en ese momento. Ahora que ya están las interfaces, los repositorios han pasado a ser parte, en este caso, de la capa core, ¿no? Como digo, sin descuidar esta parte de la infraestructura. ¿Bien? ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, ingeniero, estamos claros. Ya, entonces, a partir de la fecha, ¿no? A partir de la fecha, ¿no? Cuando ustedes vayan a desarrollar software, señores, ¿no? No estén, en este caso, no piensen que pongo una solución y solamente un proyecto, ¿eh? Eso no es arquitectura, ¿no? Que de repente así sale más fácil las cosas, sí, pues, sí, yo te digo que sí, ¿no? Es más fácil. Es más fácil hacer solamente un solo proyecto, pero recuerda, pues, ¿no? Recuerda tu teoría que hemos hecho en diseño de software, dónde está la división de problemas, dónde está la modularidad, dónde está la cohesión, dónde está el acoplamiento, dónde está de repente los tipos de cohesión, los tipos de acoplamiento que ustedes están haciendo. O sea, no tendría razón de ser. ¿Dónde está la seguridad? ¿No? ¿Dónde están tus requerimientos no funcionales? ¿Dónde están tus requerimientos funcionales? No, ¿ah? Recuerda mantenibilidad, recuerda usabilidad, recuerda performance, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos criterios, señores estudiantes, ¿no? Aquí vamos a tener que realizar, ¿no? Entonces, no es ahora que en este caso que el software solamente funcione, sino tiene que funcionar bien y de acuerdo a las normatividades, llamémoslo así, y buenas prácticas internacionales que nosotros tenemos al respecto, ¿no? Entonces, debe estar así. Solución, cualquiera que sea la herramienta de desarrollo, cualquiera que sea la herramienta de desarrollo, se debe de agrupar primero de la solución y dentro de esta solución deben haber, ¿qué cosa? Mínimo, ¿qué cosa? Tus 4 capas, ¿no? ¿Cierto? Aquí está, me refiero a 4 capas a la siguiente, ¿eh? Primero la capa core, que va a englobar a todo el mapeado de tu arquitectura de datos, ¿no? Más las interfaces, aquí está. Ya desarrollaremos eso conforme avancemos en la clase. Segundo, toda la parte de la arquitectura, ¿cierto? Toda la parte de la arquitectura basadas de repente en inicializadores de base de datos, basados de repente en instanciadores de repente de algunos objetos, ¿no? Basados de repente en los diferentes contextos que ustedes vayan a tener, ¿no? Porque recuerden, ya les dije en la teoría, en el modelo arquitectónico de una empresa no solamente van a trabajar de repente con un solo administrador de base de datos, o sea, me refiero, no solamente van a tener un servidor de datos y ese servidor de datos no solamente va a ser SQL,
no solamente va a ser Oracle, no solamente va a ser MySQL, etc. Entonces, para eso, nosotros tenemos que diseñar diferentes contextos de bases de datos, ¿no? Por eso digo que la infraestructura ya no es solamente la capa de negocio donde antes se diseñaba solamente con poner ahí todos los métodos que se iban a utilizar. No es así. Esto ya ha crecido y se está volviendo mucho más complejo, ¿no? Incluso podemos hacer ya ahí aumentar de repente una solución orientada a servicio, ¿no? Es decir, que consuma algunos datos de instituciones, ¿no? De instituciones, ya no solamente que trabaje dentro de la empresa, dentro del negocio, sino que hable software entre software, ¿no? Un poquito de interoperabilidad también ahí, ¿no? Entonces, infraestructura no solamente va a tener este tema, ¿no? Desarrollaremos también de repente este tema, ¿no? De la infraestructura, es decir, de los contextos, de repente llamemos inicializadores por cada uno de los contextos, y aquí básicamente cada una de las reglas de negocio basadas en los documentos de gestión que tiene cada una de las entidades, ¿no? Y ya, pues, y después de eso, ya ustedes ven, ¿no? Si lo van a orientar de repente para la intranet, si lo van a orientar de repente para web, o de repente lo van a orientar para servicios, o de repente para mobile, etc. Eso ya va a depender de cada uno de ustedes, ¿no? Bien, entonces, terminemos esta parte de la arquitectura. Tengo core, tengo entidades, tengo repositorio. Ya saben ustedes qué es un repositorio. Tengo una solución orientada a desktop. Tengo la infraestructura, pero dentro de la infraestructura todavía hay que identificar lo que decía, ¿no? Los contextos. Y los contextos los voy a poner también en una carpeta, ¿no? Le voy a llamar, por lo general, contextos de bases de datos. Aquí voy a tener todos los contextos de la base de datos. Y cada contexto de la base de datos, básicamente también voy a tener que tener su inicializador, ¿no? Entonces voy a poner también su inicializador acá. Inicializador, ¿no? Cada infraestructura tiene otro tema importante que también se va a estar referida a cuál, a sus reglas del negocio, ¿no? Miren, aquí cuando pongo, voy a poner así mejor, en minúscula. No, ya mejor así. ¿Listo? Ahí está. Antes, igual, ¿no? Si podríamos de repente definir aquí, antes solamente se consideraba qué cosa, esta parte de acá, solo las reglas del negocio, ¿no? Y la capa se llamaba pues reglas de negocio, pero ahora ya no, ya te dije, ¿no? Que dentro de las empresas van a haber varios contextos. Aquí están los contextos. ¿Y qué es un contexto? Ya sabes qué es un contexto, ¿no? Un contexto es la representación abstracta de diferentes, llamémosle así, sistemas gestionadores de bases de datos, ¿no? Entonces, ahí nosotros vamos a presentar esos contextos y cada sistema gestionador de base de datos va a tener su propio inicializador, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de la infraestructura, recuerda que, ¿no? En algunos casos, puede o no puede tener la empresa, llamémoslo así, toda la infraestructura necesaria para que pueda ser abastecida o soportada en el software. Es decir, si es que va a tener cable estructurado, si es que va a tener de repente máquinas usuarias, ¿no? Como PCs, usuarios, si va a tener máquinas de repente servidoras, ¿no? Como servidoras de base de datos, servidoras de aplicaciones, servidoras de página web, servidoras de repente de DMZs a nivel de hardware y de repente a nivel de software, ¿no? O sea, toda esa infraestructura que ustedes vayan a tener, nosotros lo podemos consolidar en esta parte, ¿no? Infraestructura. ¿Qué más podemos aumentar aquí? Pues ya casi nada, ya hemos cubierto casi en forma general toda la arquitectura que nosotros vayamos a necesitar justamente para nuestro diseño. ¿Bien? ¿No? Bien, entonces, preguntas hasta ahí. Consultas. A ver, Tilín. A ver, Gómez, te escucho. Sí, ingeniero. Buenas noches.
quería saber, usted hace 2 semanas, creo, cuando empezábamos a hablar sobre la arquitectura en capas, y nos preguntó sobre en cuántas capas, o sea, cuáles eran las capas que se dividían, ¿no? Y nosotros le respondimos que era la de datos, la de negocio y la de presentación, ¿no? Y usted nos había comentado que había una cuarta capa más. Y quería saber cuál es esa capa, la cuarta capa, que usted nos dijo que nos iba a comentar sobre esa capa. No sé si me dejo entender. A ver, vaya, vaya. Bien, a ver, ¿me escuchan? Sí, ingeniero, se la escucha. Ya, ahora sí, ¿no? Ya, a ver, ¿quién estaba preguntando? Yo, ingeniero, Gómez. A ver, Gómez, ahora sí. Sí, ya, no, o sea, lo que Me le estabas estaba preguntando comentando. sobre las capas, creo. Sí, o sea, usted hace 2 semanas nos dijo que cuáles eran las tres capas, ¿no? Y la María le había dicho que era la de datos, la de presentación y las reglas de negocio, ¿no? Bueno, que ahora se llama como mm, el de la infraestructura, ¿no? Pero usted nos dijo también que había una cuarta capa más, aparte de esa. Eso quería saber, cuál es esa cuarta capa? Usted nos iba a comentar que nos iba a comentar sobre ese tema más adelante. Bueno, ya, a ver, cuando yo me refería a la cuarta capa, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a lo siguiente. Esta es la primera capa, esta es la segunda y estas dos de acá
todas. En nuestro caso, el flujo de datos que nosotros vamos a seguir para la comunicación en las capas va a ser lo siguiente, ¿no? En primera instancia, si estamos haciendo desktop o si estamos haciendo web, en primera instancia, esta capa, ¿no? Esta capa es la que se va a comunicar ¿a dónde? A primero infraestructura, ¿no? No hay otra manera de que nosotros podemos de repente diseñar nuestro proyecto en cuestiones de comunicación entre capas. De igual manera, si es web, igual, todos van a infraestructura y de infraestructura van recién a la capa core. ¿Cómo eso es posible? Ya te dije que la capa transversal, ¿no? Es la que va a hacer eso posible de una manera transparente, ¿no? Es embebida en cada uno, llamémosle así, de las clases que nosotros vamos a utilizar y también Ingeniero, está disculpe, en el contexto. eh, ingeniero, disculpe, se le ha cortado la señal y casi lo que ha explicado no se le entendí nada. Y también que no está proyectando su pantalla. Ahorita. Ay, la pantalla no está compartida. A ver, a ver. Eh, Nuestro amigo del internet a veces nos juega una mala pasada. Bien, ¿pueden visualizar la pantalla? Ahora sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, ahora sí, ¿no? Ya, decía, ¿no? La capa transversal es una capa embebida. No hay necesidad de hacer mayor programación sobre este tema y de cada ahí. Cualquiera de ellas, lo primero que tiene que hacer es, ¿qué cosa? Comunicarse con la capa de infraestructura, ¿no? Y esta capa de infraestructura es la única que va a ir a la capa, en este caso core, a solicitar o a verificar algún tipo de dato, ¿no? En caso de que fuese de repente la capa, en este caso el proyecto web, ya nosotros básicamente tendríamos que adaptar la arquitectura, o sea, adaptar este patrón de desarrollo que tiene este tipo de desarrollo, pueda en ciertos casos solamente mostrar datos del core, ¿no? En ciertos casos. Ya ahí, por ejemplo, en web ya tenemos nosotros de alguna manera implementado ese tipo de patrón de desarrollo, ¿no? En todo lo demás, en el flujo que nosotros vamos a verificar, siempre lo primero que tiene que ser la capa de presentación, primero se comunica a la capa de infraestructura, y la capa de infraestructura es la que se comunica con la capa core. Ya dije, ¿no? Que estamos desarrollando a lo largo del proceso de desarrollo de software, y atenta de repente no solamente con los niveles de seguridad, y atenta también contra los criterios de calidad que ustedes van a llevar en cursos posteriores, ¿no? Bien, ¿alguna otra consulta? ¿Ninguna? ¿Me escucharon? No, ingeniero, hasta que se le va la señal. Vaya.
Listo, ya, regresé. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ingeniero, se le escucha. Ay, 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 ay. Ya, a ver. Ya, decía entonces, vaya que está mal mi señal, a, a pesar de las configuraciones que hice, pero bueno. Bien, a ver, vamos a dejar este tema pendiente, creo que ya nos ganó el tiempo también y mi señal está un poco mal. Entonces, por favor, ya ustedes conocen cada uno de sus grupos. Empezando su trabajo, por favor, en grupos de 3. No sé si el delegado ya me envió los grupos al correo. ¿Quién es el delegado del grupo? Creo que no tenemos delegado aún en el curso, ingeniero. Ya, a ver, si es que no tienen delegado, tienen tiempo hasta la próxima clase para básicamente elegirlo. Si no es, pido de ustedes que tengan muy buenas noches y por favor avancen al menos con lo que hemos avanzado el día de hoy. Matos, te escucho. Ingeniero, ¿podría repetir las indicaciones? Se le cortó la señal después que dijo grupo, si no, no se le escuchó nada más. Decía que para la próxima clase, si es que no tienen delegado y no se han asignado los grupos, ¿no? Entonces yo los voy a agrupar de forma aleatoria en grupos de 3 estudiantes. Número 5, después del control de lectura, haré su desarrollo y luego de eso empiezan a trabajar en grupos en miras a su trabajo final. Cualquier consulta, en este caso, lo hacen en ese momento.
Bien. ¿Alguna otra consulta? Te escucho, Rivera. Ingeniero, una consulta. Oiga, para hacerles algunas o sea, preguntas sobre si está bien mi trabajo, ¿se le puede enviar su correo o solo tiene que ser en clase? No te escucho, Rivera. Sobre el trabajo que vamos a realizar, si quiero saber si está viendo bien mi trabajo o para hacerle consultas, ¿le puedo enviar a su correo o tengo que hacerlo en la clase nada más? No, lo hacemos, sería bueno mejor que sea en la plataforma, ¿no? Ya que ahorita no tenemos tiempo, en el transcurso de la semana quizás me indica, ¿no? Nos conectamos a la plataforma, reviso su trabajo y le doy la sugerencia. Ya está bien, ingeniero. Ingeniero, buenas noches. ¿Me escuchó, Rivera? Sí, ingeniero. Sí, le escucho. Ya, ok. Ok, entonces quedamos así. Por hoy día, en esta sesión, la asistencia para todos es presente, ¿no? Ya que no nos ha alcanzado el tiempo. Todos están con